Amén, hermanos, qué bueno que están aquí. Dios les bendiga a todos por su Amén. puntualidad. Vamos a empezar, ¿verdad? Antes de hacer una oración, me gustaría leerles el Salmo 91. Eso es para animarnos, ¿verdad? Para que cobremos ánimo, como dice el hermano Gustavo, ¿verdad? Especialmente aquellos que están batallando con la enfermedad. Nuestra hermana Carlita, ¿verdad? Para que el Señor la siga sanando y haga su obra completa. Amén. Dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Este es un salmo que nos habla de la protección de nuestro Señor, ¿verdad? Y en estos tiempos que estamos viviendo de toda esta pandemia y todo, se escuchan puras malas noticias, escuchamos, ¿verdad? Si prendes las noticias vas a escuchar puras malas noticias, hermano, así es que yo te recomiendo que mejor no escuches nada, así es que vamos a darle gracias a Dios por este día, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres nuestro protector, Señor. Guarda, Señor, porque tú eres quien nos fortalece, Señor. Gracias, Padre, porque todos los que estamos aquí hemos confiado en ti, Señor, y en ti está nuestra esperanza, Señor. Esperamos que tu palabra se cumplirá, Señor, y que serás el que nos libre de toda, de este virus, Señor, de esta pandemia, Señor, que tú nos guardarás, Señor, y que tú sanarás a todos aquellos que están enfermos, Señor, en este día, Señor. Damos gracias, Señor, por esta situación. Gracias porque a pesar de lo que se está viviendo, nosotros aquí estamos buscando tu rostro, Señor, queriendo aprender cada día más de ti, Señor, y ayúdanos a cobrar valor, Señor. Nos animemos unos a otros, Señor. Nos esforcemos y seamos valientes, como dice tu palabra, Señor, porque tú estarás con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que cada una de nuestras horas o teléfonos que estemos usando, Señor, no vayan a tener ningún problema, Señor, que podamos estar todos en esta comunión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Pues ahora me tocó el privilegio de compartir con ustedes unos cantos. Y yo creo que el Señor nos quiere ministrar. Y hay un canto que pues ha pasado, ¿verdad?, a los clásicos de Nueva Generación en Cristo. Hace varios años, el hermano Enrique Pasos y un servidor sentimos del Señor componer. Y bueno, más bien él ya había compuesto, yo le descompuse. Y juntos descompusimos esto, pero ¿sabes qué? Es un clamor del alma. Y hay ocasiones en donde
Vamos a tener que clamar al Señor con todo el corazón y decirle, ven por mí. Cuando estás en una situación, cuando estás en un lugar incómodo, me acuerdo cuando éramos más pequeños, ¿verdad? Y le decíamos al papá o a la mamá, oye, pasa por mí, ven por mí, sácame de aquí porque estoy en una situación que no me gusta, estoy en un lugar incómodo. Y así a veces tenemos que clamar al Señor, que tu presencia venga, rescátame, levanta tu mano, pero siempre en una confianza y en un descubrimiento. Hermano, solamente a través de las pruebas, solamente a través de alguna aflicción, podemos comprobar que nuestro Dios es fiel. Y benditas son las pruebas que nos hacen crecer y que nos ayudan a conocer a nuestro Dios, a saber que Él es fiel, que Él siempre va a estar con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en salud, en enfermedad. Así como se casa una persona y hace un voto y dice, yo voy a estar contigo en las pruebas, en las buenas, en las malas, en las feas. Pues el Señor también, por eso tener a Cristo es como casarse con Cristo. Toda tu vida gira alrededor de Él y hacen un pacto los dos, pero Él es el más fiel y Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Imagínate ese pacto de dos novios que dicen en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, seas más eminente, seas menos eminente, te vaya bien o te vaya mal, yo estaré contigo. Qué seguridad más grande de un pacto matrimonial que dice, no importa lo que suceda, no importa que cambie tu físico, no importa que cambie nuestra situación, no importa que vengan circunstancias, yo estaré contigo. Y así nos dice nuestro Señor, y eso es maravilloso. ¿Qué les parece? ¿No les parece maravilloso? Bueno, a mí sí me parece muy maravilloso. Y yo quiero compartir con ustedes este canto para recordarlo y glorificar el nombre precioso de Jesús con ustedes. Amén. Así que acompáñenme a este precioso canto en el nombre de Jesucristo. Amén. Sin fuerza, ven Señor a mi auxilio, no puedo resistir, ayúdame te lo pido, no quiero yo estar así, estoy quedando sin fuerza, ven Señor a mi auxilio, no puedo resistir, ayúdame te lo pido. Quiero yo estar así, ven por mí, ven por mí, extiéndeme tu mano, ayúdame Señor, ven por mí, ven por mí, extiéndeme tu mano, ayúdame Señor. Ahora me doy cuenta que sin ti mi alma no prospera, que sin ti la vida se me enreda, que sin ti ya no puedo vivir. Ahora me doy cuenta que sin ti estoy abandonado, que sin ti me siento condenado, que sin ti ya no puedo vivir. Ven por mí. Extiéndeme tu mano, ayúdame Señor, ven por mí, ven por mí. Extiéndeme tu mano, ayúdame Señor. Ahora me doy cuenta que sin ti mi alma no prospera, que sin ti la vida se me enreda, que sin ti ya no puedo vivir. Ahora me doy cuenta que sin ti estoy abandonado, que sin ti me siento condenado,
llenado, que sin ti ya no puedo vivir. Extiéndeme tu mano, ayúdame, Señor, ven por mí, ven por mí, extiéndeme tu mano, ayúdame, Señor, ven, ven por mí, ven por mí, que yo sin ti, Señor, no puedo vivir, no, no, no puedo vivir, no, 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 no puedo vivir, ven por mí. Qué maravilloso. Canta conmigo este canto, hermano. Cantemos este canto. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Cántalo otra vez. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con sus palabras y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Nuestro hermano Javier va a estar nos va a estar dirigiendo la cena del Señor. Espero que todos tengan ya su panecito, su juguito de uva
y vamos a dejar que nuestro hermano Javier nos ministre. Amén. Dale, brother. Amén. Amén, hermanos. Buenas tardes a todos. Les voy a dar un minuto para que preparen sus elementos. Ustedes me dicen cuando estén listos. A ver, esperamos un minutito para todos. Háganme una seña que están listos. Cuando ya estén listos. Ok, hermanos. A mí me tocó leer esta cita. Les voy a leer esta cita. Es a Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Hermanos, tomemos un minuto para ponernos a cuenta con el Señor. Ok, damos gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo, molido, maltratado por amor a vosotros. Hermanos, comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, haced esto todas las veces que bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Hermanos, demos gracias por el vino que representa la sangre de Cristo, que fue derramada para perdón de nuestros pecados y salvación y vida eterna. Tomemos la copa. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, por tu cuerpo que fue molido, maltratado, Señor, humillado, Señor. Y así mismo, Señor, tomamos en honor a ti, Señor, este vino que representa tu sangre que fue derramada, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Amén. Qué glorioso. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Pues vamos a continuar. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermano. Qué buenos que tenemos muchos conectados aquí. Da gracias a Dios. Hoy creo que la mayoría estamos conectados. Gracias por su puntualidad. Gracias por estar conectados más que nada. Y vamos después de darle la bienvenida, creo que pues vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Todos sabemos cómo hacérselas llegar a los hermanos, ¿verdad? La familia Ordóñez, ya sea que se los lleven en un sobre y se los pongan en el correo, o se los entreguen personalmente, o la otra forma que se me ha hecho más fácil a mí ha sido por la aplicación de Zelle del Banco de América. Es más fácil, ¿verdad?, que andar llevando y trayendo así, lo depositas directamente a la cuenta. Así es que les animo, hermanos, a todos a que sigamos diezmando, que no dejemos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios por los diezmos, por las ofrendas, porque como sabemos, Dios ha sido fiel. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tus diezmos, gracias por tus ofrendas, Señor. Oramos para que seas tú bendiciendo al dador alegre, Señor, y que, como dice tu palabra, que demos como hemos propuesto en nuestro corazón, Señor, sin ninguna
resentimiento, sin ninguna, nada de que arrepentirnos de lo que queremos dar, Señor, sino que al contrario, lo demos de corazón, Señor, y gracias porque hasta este momento tú nos has bendecido, Señor, tú nos has prosperado, Señor. Oramos por aquellos que han tenido necesidad en este tiempo, Señor, que tú suplas toda necesidad en tu iglesia, Señor, y que en lo que la iglesia pueda apoyar, sabemos que la iglesia está apoyando, Señor, pero te damos, aún así te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos has abandonado, que tú has permanecido fiel, Señor. Bendice a todos aquellos que aún permanecen en su trabajo, Señor, y aquellos que no tienen, Señor, provéeles un nuevo trabajo, Señor. Sé tú abriendo puertas, Señor, donde ellos vayan a buscar, Señor, darles gracia delante de los hombres, Señor, delante de aquellas personas con las que vayan a ser entrevistados para sus trabajos, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento, Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos es porque tú nos lo das, Señor, y simplemente lo depositamos parte de lo que es tuyo, Señor, una pequeña parte que tú nos pides, Señor, y nos dejas el 90% a cada uno de nosotros, Señor, y oramos para que ese 90% lo sepamos ministrar, Señor, y que, como dice tu palabra, que sobreabunde para todas nuestras necesidades, Señor, y para que podamos seguir bendiciendo, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Ya les había dado la bienvenida, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Ahora vamos a ir a los anuncios de esta semana, ¿verdad? Recuerden que el día lunes tenemos la reunión, bueno, ya viene la reunión mensual de Hombres de Hierro. Va a ser dirigida por nuestro hermano Luis. Ok, pero es mañana lunes. Así es que todos los varones, para que nos conectemos, estemos atentos a conectarnos. Amén. El día martes es el día de familiar que puedes compartir, tener una pequeña, como se dice, una pequeña palabra para tu familia ahí, o lo que Dios ponga en tu corazón, ¿verdad? Pero siempre estar haciendo algo en casa. El día miércoles, la reunión mensual de las mujeres, dirige nuestra hermana Carla. Primeramente Dios, para ese día nuestra hermana ya va a estar completamente sana, va a estar ahí con ustedes. Eso esperamos, amén. El día jueves, escuela de crecimiento espiritual a las 7:30 por Zoom. El día viernes, discipulado de jóvenes a las 6 de la tarde, dirige nuestra hermana Flor. Y el día 30, que es el sábado, tenemos el cumpleaños de nuestra hermanita Alexa. Cumpleaños, Alexa, el día 30. Así es que felicidades, Alexa, que Dios te bendiga muchos años, mija, que sigas creciendo fuerte y sana, así como hasta ahorita. Amén. Bravo, bravo. Que Dios te bendiga, y pues ahí cuando te miremos te daremos un fuerte, no un fuerte abrazo, pero un fuerte feliz cumpleaños, así. Amén. Pues creo que es todo, hermanos. Son todos los anuncios. Acuérdense que estamos orando por los que están enfermos. No dejemos de orar, hermanos. Cada que tengan su tiempo de oración, o antes de acostarse, o cuando tengan tiempo que Dios les ponga, estemos orando por todos aquellos que están enfermos, ¿verdad? Sabemos que Dios quiere que le pidamos en oración, ¿verdad? Así es que yo les animo, hermanos, a todos, y pues es todo, creo que es todo. Los dejamos con nuestro hermano Gustavo. Va para la palabra. Amén. Pues me da mucho gusto otra vez estar con ustedes, y habíamos dejado pendiente el tema de Mateo 24 y hicimos una aclaración, ¿verdad?, pertinente, y por eso vamos a irnos despacito, porque la mayoría de nosotros hemos escuchado que hay una gran tribulación de 7 años, y que ya sea antes de la gran tribulación, otros hermanos opinan que en medio de la gran tribulación vamos a ser arrebatados a las nubes, ¿verdad? Y estaremos siempre con el Señor. Inclusive hay quienes dicen que esto va a suceder hasta el final de la tribulación, y que pasaremos toda la gran tribulación. Yo sé que hay diferentes posiciones, pero nosotros hemos comprobado en la palabra, hemos visto que Dios siempre ha guardado a su pueblo. Y los que están siguiendo
la lectura de las Escrituras, que también pues quiero animarlos a continuar. Estamos en el precioso e impresionante libro del Éxodo. Éxodo significa la salida, es lo que significa Éxodo, salida, la salida del pueblo de Dios hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Podemos ver cómo en los primeros capítulos, ¿verdad? El pueblo de Dios fue protegido total y absolutamente, totalmente separado de los egipcios. Ellos estaban en un lugar, pero los hebreos estaban en otro, donde la protección y la bendición de Dios no estaban mezclados y el Señor los estaba protegiendo. Podemos ver desde un principio que Dios tiene misericordia de su pueblo y que no estamos puestos para la ira de Dios. No estamos puestos para que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Al contrario, hemos sido libres, dice la Escritura, de la ira de Dios. Hemos sido salvos del justo juicio de Dios. Y yo sé que cuando alguien escucha la ira de Dios, dice, ¿cómo es posible si Dios es un Dios de amor? Dios no se enoja. Bueno, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que Él se aborrece el pecado, que Él se molesta, pero que es muy lento, pero muy lento para enojarse y muy lento para castigar, pero Él es un juez justo. Y cuando llegue y se termine la oportunidad, cuando se cierre la puerta como cuando fue el arca de Noé, pues hermanos, el que se quedó afuera, se quedó afuera. Y dice la Escritura que fue Dios el que cerró la puerta del arca. Noé por 120 años, si no me equivoco, 120, 125 años, estuvo construyendo el arca con su familia. No era fácil hacer un tremendo barco de ese tamaño entre unos cuantitos, ¿verdad? Nadie le quería ayudar, se burlaban de él. Todo el tiempo estuvo predicando. Vengan, métanse, hay salvación, el que quiera. Pero no hubo nadie. Cerró la puerta el Señor un día y todos corrían a tocar la puerta desesperados cuando empezaron a notar que cayó agua del cielo. Nunca había llovido, jamás. Por lo tanto, cuando tú nunca has visto algo, no lo crees. Ellos tampoco lo creían cuando Noé les decía, va a caer agua desde el cielo a la tierra y se va a inundar todo, pues se carcajeaban de él, decían, pero este cuate está loco. Si el único vapor que sube es el vapor de la tierra y moja toda la tierra y por eso tenemos cosechas, ¿cómo que va a caer agua del cielo? No conocían la lluvia hasta que fue demasiado tarde. El que creyó se salvó, el que no creyó se quedó. Y así es siempre, hermanos amados. No sabemos cuánto tarde el Señor, pero sospechamos que ya su venida se acerca, que estamos aún más cerca. Y bueno, esta posición que se ha hecho universal durante mucho tiempo, la mayoría de los creyentes dedujeron esto, pues no se encuentra un solo versículo en la Biblia que te diga claramente que la gran tribulación dura 7 años, y etcétera, etcétera. Y por eso es importante que veamos de dónde hemos deducido, ¿verdad?, esta palabra y esta profecía, para que sepas, ¿verdad?, contestar en el momento en que alguien te pregunte o tú tengas un criterio. Hermanos, en el internet hay muchos hermanos cristianos llenos del Espíritu Santo que tienen otra manera de pensar. Y fíjense, yo sigo a 2 de ellos o 3 y los quiero mucho por su humildad. Y cuando ellos hablan de este tema, una de las cosas que dicen y me encanta es, Señor, ayúdanos a hacer edificación, respetamos a todos nuestros hermanos que piensan diferente que nosotros. Señor, permítenos desentrañar tus verdades y, bueno, expresan lo que ellos descubren. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Qué triste es cuando alguien se pone dogmático y dice, así va a ser y esto va a pasar. Miren, desafortunadamente ahorita hay una persona que ya profetizó y dijo que el Señor Jesús viene, hasta le puso fecha de día, hermano, le puso marzo de 2021, la segunda quincena de 2021, ahí va a venir el Señor Jesús. Y hizo sus cuentas y dijo, bueno, pues si en 1948 la nación de Israel empezó a ser como se formó otra vez como nación, y la Biblia dice que no pasará esa generación, y una generación en los Salmos son 80 años, pues fácil, ¿no? Se va hasta allá, después le quita 7 años y da el 2021, y como pues la
fue el 4 de mayo, si mal no recuerdo, por ahí, 14 de mayo de ese año, ¿verdad? Que se hizo Israel nación. Pues entonces dice, pues va a ser en marzo, ¿verdad? Un poquito antes, ¿verdad? Iba a ser en marzo. Y el Señor viene, ya lo dijo, ya lo declaró, lo anunció, lo publicó. Híjole, dije, ay, Dios mío, ya la regó. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y si fuera así tan fácil de agarrar tu calculador y hacer todo mundo sabría cuándo viene el Señor, y entonces esa palabra sería ridícula, ¿verdad? Porque todos sabríamos de una manera muy obvia, ¿verdad? Ah, no, pues el Señor viene. Y siempre el Señor va a venir en un momento que no esperemos. Va a llegar en el momento donde no pensemos. Porque como un ladrón en la noche que no te avisa, un ladrón en la noche que no te está llamando por teléfono y dice, ya voy en camino, voy a robarte, voy a asaltarte o voy a entrar a tu casa. Dice la Biblia que si supiéramos cuando el ladrón viene, ni siquiera dormiríamos. Estaríamos ahí con nuestra ametralladora, ¿verdad? Con nuestra escopeta ahí listo, esperándolo a ver a qué hora se presenta para apenas se oye un ruidito y cuidado, ¿no? Me acuerdo que mi abuela, se van a reír ustedes, tenía focos. Y los focos fundidos los tenía ahí en una charola, ¿verdad? En una como canasta, la abuela y la mamá de mi mamá. Y pues íbamos a visitarla, vivía a 3 casas de nosotros, y un día el nieto Gustavo le dice, abuela y abuelita, ¿y estos focos por qué no los tiras? Y dice, no, me sirven mucho. ¿Para qué te sirven estos focos, no? Siempre el niño preguntó, ¿no? Y dice, mira, ya verás. Y agarra un foco y dice, ven. Y pues yo nunca había visto eso, ¿no? Y en el patio lo azota, ¡paz! Y se oye como un balazo así, ¡paz! Y me asusté todito. Dice, ¿ya ves? Dice, si se me mete, no sé cómo decía él, si me mete un pillo por ahí, en la noche yo agarro mis focos y los aviento a la tierra y verás que va a creer que le estoy dando balazos. Pero así seríamos, ¿verdad? Estaríamos nosotros igual, ¿verdad? Esperando ¿cómo se llama? Y velaríamos, ¿verdad? Estaríamos esperando. Otra ilustración. Dice la Biblia que las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas estaban esperando al novio. Todas se durmieron, pero hubo unas que estaban preparadas, que cuando oyeron, y aquí viene el Señor, estaban listas, estaban preparadas. La pregunta es, ¿tú estás preparado? Ahora que la muerte ha rondado por toda la tierra, ¿estás preparado? Tú dirás, no, pues a mí tengo el sistema inmunológico muy bueno, a mí no me va a dar ningún virus, ninguna bacteria, me va a matar. ¿Y si te resbalas en el baño? ¿Y si te tropiezas con el carrito de tu hijo y allá vas a dar y se finí? ¿Estás listo para enfrentarte a tu Dios? ¿Estás listo para ser juzgado por el Señor, para ser evaluado? ¿Estás listo? La Biblia dice que estemos listos, porque aunque el Señor tardara 1000 años más, podemos ir mañana mismo, hoy mismo a su presencia, pero con la fe de decir, Señor, tú me salvaste, soy tuyo, te pertenezco, estoy listo. ¿Cuántos de ustedes están listos? No levanten su mano, pero levántensela al Señor, ¿verdad? Levántensela a mi Señor. Muy bien. Bueno, pues, ¿de dónde salieron este tema de las 70 semanas de Daniel? Bueno, pues aquí encontré unos viejos apuntes que tengo que nos van a ayudar bastante a comprender esta situación. Así que yo les voy a invitar a que abran sus Biblias allá en el libro de Daniel, por favor, en el capítulo 9, si me hacen favor. Daniel, capítulo 9. En el verso 24. Daniel 9, versículo 24. Déjame llevar esta cosita acá arriba. Ustedes no la están viendo, pero es mi control aquí de la reunión. Bueno, Daniel 9, 24. No sé si me están mirando. Espero que sí. Pero aquí está la profecía de Daniel. Y empieza Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación, ahorita vamos a explicar qué es eso, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, también vamos a explicar, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Vamos a detenernos tantito ahí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, los temas de esta profecía, según el verso 24 que acabamos de leer, la época de las 70 semanas tiene que ver con dos cosas. Número uno, el pueblo de Daniel, o sea, los judíos. Tiene que ver con los judíos o los israelitas. En este caso, ya en la época de Daniel, pues solamente eran los judíos, porque solamente el pueblo de Judá fue el que iba a regresar a los pactos y a adorar a Dios. Las demás tribus no. Así que tiene que ver con los judíos. Número dos, con la ciudad santa de Daniel. ¿Cuál es la ciudad santa de Daniel? Pues Jerusalén. Entonces tenemos que entender esas dos cosas muy importantes. O sea, tiene que ver con tu pueblo y con la restauración de la ciudad santa, que es Jerusalén. Ahora, los objetivos de estas 70 semanas, es muy importante, a ver si los ves en la escritura. Y pues aquí la pregunta fundamental para la interpretación de esta profecía es, ¿puede haber sucedido todo esto que dice, todos estos objetivos se cumplen en la primera venida de Jesucristo? Voy a repetir la pregunta. ¿Todo lo que vamos a ver en el verso 24 se cumple o puede cumplirse o se cumplió en la primera venida de Jesucristo? Que esa es la interpretación, sobre todo de nuestros hermanos amileniaristas o amilenaristas. Significa que ellos pues toman todo simbólicamente y pues ellos no ven nada histórico ni nada del futuro, ¿verdad? Esa es la interpretación de ellas y dicen, bueno, sí, estas semanas fueron profetizadas, pero ya se cumplieron en la primera venida de Jesucristo. O la siguiente pregunta, tienen que esperar la segunda venida para su cumplimiento total. Entonces, la pregunta nuevamente es esta. Todo lo que vamos a ver ahorita en el verso 24, ¿se cumplió cuando Jesucristo vino a la tierra y entregó su vida? ¿O tienen que esperar la segunda venida para su cumplimiento total? Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo. Vamos ahí rápidamente. Déjame compartir pantalla y vamos a ver lo que dice este versículo. Ajá. Voy a mirar la hora, ¿verdad? Para que no tomemos demasiado tiempo y se me duerman por ahí. Así que échenle ganas. Primera cosa, dice, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya vimos sobre quién es, el pueblo judío, la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? La primera cosa, para terminar la prevaricación. Para terminar la prevaricación. De otra manera puede ser escrito dice, poner fin a sus pecados y transgresiones. Ese es prevaricar. Prevaricar, en palabras sencillas, no te voy a dar la definición del diccionario, pero es poner fin a sus pecados y transgresiones. Una versión más dinámica dice, para tu pueblo y tu santa ciudad, para poner fin a su rebelión. Poner fin a esa rebelión del pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, la primera cosa que podemos ver es que tiene que terminar la transgresión. Ahora, hay algo bien interesante. En este ver del Señor, podemos ver la palabra terminar. Vamos a ver, porque es importante. Dice aquí, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, para acabar. ¿Qué significa aquí la palabra terminar? Bueno, pues si vamos a nuestro diccionario de griego-español, ¿verdad? Y vemos que la palabra terminar es la famosa palabra H3616, o sea, hebreo, está en el hebreo 3615. Esa palabra significa acabar, pero la significado primario es acabar, estar terminado, perecer o de una manera más especial, completar, preparar, consumar. Y se traduce como acabar, como cesar de pecar. En este caso es pecado lo que va a cesar. Concluir, o sea, no más. Exterminar, dice otra, ¿verdad? Y hay muchas otras palabras que se han traducido cuando en el texto se encuentra la H3615, ¿verdad? Entonces habla precisamente de un terminar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque la pregunta es,
¿terminó el pecado con la venida del Señor? ¿No fueron los judíos quienes al contrario endurecieron su corazón y no recibieron al Mesías? Entonces, la primera observación es que, bueno, esto no se cumplió en la primera venida de Cristo. Después dice, en la versión Reina Valera 60, dice, y poner fin al pecado. Siguiente cosa, poner fin al pecado. ¿De verdad? ¿Terminó de poner fin al pecado cuando vino el Señor? Pues no, o sea, Él vino a pagar por nuestros pecados, pero el pecado de muchos siguió y siguió y sigue siguiendo. Otro, expiar la iniquidad. Bueno, sí, ¿verdad? Vamos a ver, expiar la iniquidad. Ahora, el verbo expiar, ¿verdad? Se refiere a lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver. El verbo expiar también vamos a ver qué significa. Vamos otra vez a nuestro griego y a nuestro hebreo español, ¿verdad? Y vamos a ver, dice expiar la iniquidad. Y es esta palabrita, ¿verdad? Que es una palabrita, es un verbo, se pronuncia kafar en hebreo y significa cubrir. Acuérdate que Dios en el Antiguo Testamento no olvidaba los pecados, sino simplemente los cubría para no verlos. Expiar o condonar, o sea, pasar por alto, o sea, dejarlos pending, como quien dice. Aplacar o cancelar. Se ha traducido como anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, expiación propiamente dicho, perdón. En pocas palabras, el perdón del pecado de estas personas. Bueno, muy bien. Entonces, poner fin al pecado o a los pecados, como dice realmente en el original, es en plural, haciendo referencia a los muchos actos de pecado y significa no pegar en el blanco. Ahora, se habían desviado estos hombres de la voluntad de Dios. Estos hombres se habían desviado de la voluntad de Dios. Entonces, es la siguiente cosa que tiene que cumplirse. Y podríamos decir que, bueno, el Señor sí vino a expiar el pecado, sí vino a poner, ¿verdad?, fin a la transgresión en el sentido de que vino para no solo cubrir nuestros pecados, hermanos, sino para perdonarlos por completo y borrarlos. Dice la Biblia que Él los borra, los delete. El expediente ha quedado en blanco y eso es algo maravilloso, lo que no sucedía exactamente en el sacrificio de animales y por eso cada vez tenían que seguir sacrificando animalitos y una vez al año hacer un magno sacrificio para que Dios perdonara el pecado de todo ese año, el día de la expiación. Pero una vez y para siempre nuestro Señor se llevó esa condenación. Bendito sea el Señor. Pero después dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, y para traer la justicia perdurable. Para traer la justicia perdurable. O sea, el verbo de Jifal, ¿verdad? Significa hacer que entre la justicia, hacer que entre la justicia de los siglos, justicia eterna. Entonces la pregunta es, ¿eso sucedió totalmente en la primera venida o va a cumplirse en la segunda venida de nuestro Señor? Y luego dice, y ungir el santo de los santos, sellar la visión y la profecía, que sería la siguiente, sellar la visión y la profecía. El verbo sellar significa cerrar o esconder. Y el concepto es que la función de las profecías se había cumplido, puesto que muchas de las profecías tienen que ver con la segunda venida de Cristo y el reino. La función de estas profecías no terminan antes del reino milenar, antes de que venga el reino de 1000 años que está profetizado en Apocalipsis al final. Así que definitivamente esto no es o no se cumplió en la primera venida. Después dice al final, ungir al santo de los santos, ¿verdad? Ungir significa consagrar para un servicio santo. Es lo que significa la palabra ungimiento o ungir. Es cuando dicen el ungido es el consagrado. Ungir aquí, esta palabrita ungir significa, viene literalmente de frotar con aceite, consagrar, también pintar, pero el significado aquí es consagración.
es cuando hablas de un ungido, de un elegido, ¿verdad? Y ungir al santo de los santos. Qué tremendo. Aquí ungir al santo de los santos es consagrar para un servicio santo. La frase santidad de santidades o santo de los santos se usa 39 veces en el Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo, o sea, al templo y a los artículos dentro del templo. Repito, ungir el santo de los santos se refiere al templo y se usa 39 veces en el Antiguo Testamento. Cuando se refiere al lugar santísimo, la palabra tiene un artículo. Entonces, esta frase se refiere a consagrar de nuevo el templo en Jerusalén al inicio del reino de los Mesías. Otra vez, consagrar de nuevo el templo de Jerusalén al inicio del reino de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, la conclusión que aún los teólogos amilenaristas tienen es que definitivamente esto no termina por lo menos en las 69 semanas que están dichas después de estas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esto. Entonces, es muy importante. Ahora, siguiente punto, vamos al siguiente punto. Ya vimos las condiciones que van a darse en estas semanas o cuál es el propósito de estas semanas, ¿verdad? Y podemos ver que solo una se cumple en la venida de Jesús, pero las otras no tienen su cumplimiento total hasta la segunda venida de Cristo. Esto es importante que lo analicemos. Ahora, habla de 70 semanas. Dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, vamos a repetir otra vez, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahorita vamos a ver cuándo sucedió eso, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, hasta que nació Jesús y el Verbo se hizo carne, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué está dividido aquí? Primero 7 y luego 62. Bueno, porque las 7 son para la edificación de Jerusalén. Ahora, vamos a hablar de estas semanas. Hermano, estas semanas, una semana significa 7 días, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, aquí, ¿una semana significa 7 días? Literalmente la palabra semana significa algo compuesto por 7 partes. La palabra semana significa algo compuesto por 7 partes. Frecuentemente, pues sí, significa 7 días. En este caso, si fueran 7 días, esta profecía se hubiera cumplido en 490 días, o sea, en menos de 2 años. Y hubiera sido que antes de que muriera Daniel y antes que los judíos retornaran a Jerusalén o a Palestina, pues ya se habrá cumplido. Entonces, ningún intérprete entiende la profecía de esta forma, ninguno. Número 2. ¿Una semana significa 7 años? La pregunta, ¿una semana significa entonces 7 años? Algunas veces, hermanos, semana se refiere a 7 años. La unidad de 7 años era un concepto muy conocido para el pueblo de Israel, para los judíos, porque la ley precisamente exigía que guardaran el año sabático cada 7º año. Los que no saben, el año sabático, pues ese año se dejaba descansar la tierra, ese año no se cultivaba la tierra, sino que Dios en su infinita misericordia, el año anterior, ¿verdad? El año 6º, producía una cosecha tan abundante que cuando los obedientes hijos del Señor obedecían, el Señor cumplía su palabra y entonces no había necesidad de que cosecharan en ese 7º año. ¿No se te hace maravilloso? Algunos me dicen, pastor, es que el día del Señor yo tengo que trabajar y pues es el mayor día de ventas y pues aquí tengo y entonces les digo, bueno, no te quiero condenar, yo sé que hay muchas necesidades, etcétera, pero quiero llevarte más bien a fe. Si tú estudias el año sabático, te vas a dar cuenta que el año 6º, ¿verdad? Antes del 7º día en este caso, del año de reposo, el Señor les daba cosechas abundantes. Ahora, conozco cristianos que han tenido esa fe y esa madurez para trabajar el sábado, ¿verdad? De lunes a sábado, y el Señor les prospera y les da para que el domingo puedan descansar, o el día que se reúnen, ¿verdad? Sabemos que en el Nuevo Testamento ya no hay una obligatoriedad de celebrar el día del Señor el sábado,
ni el primer domingo de la semana, que era cuando los primeros discípulos se reunían, el primer día de la semana, perdón, que es domingo, por eso nosotros nos reunimos en domingo, pero si no pudiéramos reunirnos, nos reunimos en sábado, no pasa nada, ¿no? No por eso somos sabatistas. Si nos reunimos en jueves, no somos juevistas, ¿verdad? Ni el miércoles. Que nadie te juzgue por el día de reposo, luna nueva y demás. Pero hermanos, había una tremenda bendición. Entonces, los judíos conocían este significado de semanas como una unidad de 7 años. Entonces, existen varias razones por creer o para creer en esta profecía. Es una semana, que en esta profecía la palabra semana pues significa 7 años. Entonces, una de las razones principales del exilio, escúcheme bien porque este es bien importante. ¿Por qué fueron exiliados los hijos de Israel? Fue el incumplimiento precisamente de la ley del año sabático. Se la chutaron, dijeron, no, ¿cómo vamos a descansar la tierra un año? Hermano, business is business. Y usted sabe que los judíos ahora son famosos por business, ¿verdad? Y entonces, no, ¿cómo vamos a dejar descansar la tierra un año? Ahora, no solamente era eso. En el año sabático, ¿verdad? Se hacían otras cosas maravillosas. No me quiero desviar. Pero bueno, vamos a dejar eso de la tierra. Ellos no cumplieron el mandamiento del Señor a su pueblo. Dios había dicho que sufrirían un año de cautiverio por cada año sabático que no celebraron. ¿Dónde lo dice? Apúntalo ahí, nos vamos a ir. Segundo de Crónicas 36:21. Segunda de Crónicas 36:21. Y ya desde Levítico 26:34, del 3 al 5, repito, Levítico 26, versículos 34 al 35, perdón. Repito, Levítico 26, versículos 34 al 35, ya estaba la advertencia, ¿verdad? Ya el Señor fue muy claro y les dijo, cuidado, cuídense de que cada 7 años van a descansar la tierra. Así como después de 6 días, el día séptimo, debemos descansar para el Señor, pues también tenían que dejar descansar la tierra. Y como no lo habían hecho, la razón principal del exilio fue la rebeldía de su pueblo. Y entonces Dios había dicho que sufrirían un año de cautiverio por cada año sabático que no celebraron. Puesto que no habían guardado esta ley por 490 años, ay Señor, poquitos rebeldes los. Entonces el exilio duraba, ¿cuánto, mi hermano? 70 años. 70 años. Un año por cada año sabático que no guardaron. Entonces vino la disciplina del Señor, vino la varita del Señor, y su pueblo estuvo cautivo y muy feo, ¿verdad? 490 años. Por eso Daniel, y ya lo hemos dicho en algunas otras enseñanzas, un día que estaba revisando la escritura como era un buen creyente, como deberíamos hacer todos nosotros, ¿verdad? Pues entonces se encuentra que Dios había determinado que por cada año que no hubieran guardado el año sabático, iban a estar en cautiverio. Y entonces hace cuentas, dice, son 490, ya se van a cumplir los 70 años. Entonces él empieza a orar y empieza a clamar diciendo, Señor, Señor, empieza a liberar a tu pueblo. Fíjate qué interesante esto que acabo de decir, hermano. Como se da cuenta que se van a cumplir estos 70 años, Dios lo despierta. No fue casualidad que justo cuando ya se van a cumplir, el Señor levantara y lo animara y empieza a exhortar a la intercesión, y él mismo comienza a orar y a pedir revelación, entendimiento, y es cuando Dios le habla, manda a sus ángeles y un montón de cosas suceden, pero gracias a que él estaba escudriñando la palabra y de repente ahí le habla el Señor, dice, ya voy a liberar a mi pueblo. Porque Dios lo que promete, lo cumple, hermano. Y parecía imposible liberar al pueblo de Israel, de Babilonia, ¿verdad? Del cautiverio. ¿Cómo es posible? Bueno, ya había sucedido lo más increíble, que el rey Nabucodonosor se había convertido al Dios vivo. Claro, después de una fuerte tunda que le pegó el Señor por su orgullo, Dios en su infinita misericordia a su siervo Nabucodonosor lo convierte. ¡Wow! Bueno, ahí te dejo para que pienses. Ok, muy bien. Número 2. En Daniel 9:2, Daniel estaba pensando en 70 años de cautiverio. No vamos ahí, pero lo puedes ver. Ahora, en el 9:25, Dios le habla de otro periodo de 70, pero son semanas de años.
Daniel 10, 2 y 3 también usa la palabra semanas, pero va acompañada por la palabra días, para aclarar el significado de semanas y para distinguirlas, pues por supuesto, de las semanas del capítulo 9. Este capítulo 9 habla de semanas, pero diferentes. Ahora, en Apocalipsis se hace mención varias veces de un periodo de 3 años y medio, o sea, la mitad de 7 años. Allí el periodo se menciona como 1260 días, o sea, 42 meses, y 3 años y medio. Eso enfatiza lo literal que es ese periodo. Así que tenemos que tomar. Entonces, nota, escúcheme bien. Si una persona si una semana no significa 7 años, entonces la única alternativa es que los 70 semanas se refiere a una época indefinida. Que esas 70 semanas, pues son indefinidas. Dios lo dijo así nada más por decir semanas y pues ya. Pero se pregunta entonces, ¿por qué menciona periodos tan específicos como 7 semanas, después 72 semanas y finalmente una semana más? Si cada fracción fuera un tiempo indefinido, como algunos dicen, entonces debe por lo menos ser proporcional para que comunicara, pues no sé, algún sentido. Y algunos hermanos que son de la corriente amilenialista o amilenarista, que es la forma correcta, todo el mundo dice amileniarista, pero creo que la forma correcta es amilenarista, que es que no creen en el milenio como nosotros, entienden que esas 70 semanas son un periodo indefinido. Y otros piensan que las 69 semanas como más o menos literales, las 69 sí están de acuerdo, pero donde se pone en la discusión tremenda es en la última semanita para cumplir 70 semanas, y esa le dicen que es simbólica. Entonces dicen, pues 69 semanas fueron literales, la otra es simbólica, ¿no? Entonces, ¿cuántos días tienen estos años? Alguien se preguntará, bueno, ¿cómo está eso? A ver, pongan atención porque esto es importante. No había un calendario universal y estándar en ese tiempo, no lo había. Por ejemplo, mira, los hebreos tenían años de 12 y hasta de 13 meses. ¿Me estás escuchando? Los hebreos tenían años de 12 y de 13 meses. En 4 de cada 11 años tuvieron 13 meses. En el siglo IV después de Cristo fijaron 7 meses de 30 días y 5 meses de 29 días. O sea, en su calendario, eso fue en el siglo IV después de Cristo, ellos fijaron su calendario en 7 meses que tenían cada uno 30 días y 5 meses más de 29 días. En los siglos cuando el calendario judío o juliano, se usaba, que es un calendario muy importante, los meses iban atrasándose hasta que ni las estaciones correspondían. Ahora, el calendario gregoriano, que es más actual de lo que nosotros estamos, fue establecido hasta el siglo XVI. Rusia inmediatamente lo aceptó, más bien al revés. Rusia se tardó en aceptarlo. Esto también pasó con una iglesia, cuando se divide la iglesia católica en la iglesia ortodoxa, tampoco lo ha aceptado. Hasta la fecha no lo ha aceptado. Entonces, en los pasajes proféticos fue necesario seguir una norma, escúchame bien. Meses de 30 días y años de 360 días. Repito, la norma es meses de 30 días parejos y años ya no de 365, sino de 360 días, como por ejemplo se ven en Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, y no vamos ahí para no distraernos. Entonces, ¿cuántos días tenían esos años? Bueno, son años con meses de 30 días, en total 360 días. Ahora, ¿cuándo iban a comenzar, según Daniel 9:25, cuándo iban a comenzar 24, 25, 26, estas 70 semanas? Había un decreto que tenía que promulgarse. Los estudiosos, que son bien picudos, ¿verdad?, se pusieron a ver que hubo 3 tipos de decretos. El primero fue el decreto de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? Y el énfasis principal de este decreto fue la reedificación del templo. Otro decreto, en el año 458, fue el decreto de Artajerjes, y el énfasis principal fue de nuevo los servicios del templo, que se restauraran los servicios del templo. Pero solo el decreto de también Artajerjes, que ahí es donde entra
el hermano Nehemías y el sacerdote Esdras, ese copero insignificante que dice uno, bueno, ¿el qué va a hacer? Dios escoge a lo vil y lo menospreciado para hacer sus grandes maravillas. Fue en ese decreto de Artajerjes donde el énfasis del decreto era reconstruir los muros de la ciudad. Y es precisamente ese decreto que, sumados las 69 semanas, da 483 años, y exactamente los historiadores bíblicos se dan cuenta que el Señor Jesucristo muere a los 483 años. Repito, los primeros 7 semanas se restaura Jerusalén, y el resto es para completar las 69 semanas, ¿verdad? 62 más 7, 69, semanas de 7 años, ¿verdad? 483 años, exactamente. Los historiadores y todos los teólogos de una posición y de otra dicen, definitivamente esta profecía se cumplió literalmente, el Mesías muere a los 483 años. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero, ¿qué habría de ocurrir al final de las 7 semanas? Vamos a ver este versículo que es importantísimo porque ustedes van a encontrar, queridos hermanos, ¿verdad? Cristianos llenos del Espíritu Santo también, hermanos honestos, ¿verdad? Estoy hablando de los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice aquí en el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, la edificación de Jerusalén, y 72 semanas, el príncipe Mesías. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿verdad? También hace referencia a esa edificación de Jerusalén que fue, si tú lees Nehemías y Esdras, fue en tiempos muy angustiosos. Pero dice, y después de las 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Habla de 62 más 7, ¿ya? Ok, después de las 62 semanas ya pasaron 7, o sea, 69 en total, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Esa expresión significa originalmente que será abandonado, que no significa tanto como que él no se la va a quitar solito, sino que lo van a matar. Sí, significa eso, pero también significa que va a quedar totalmente abandonado. Nadie lo va a apoyar, y así sucedió. Y luego hace un punto y coma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, esta profecía dice que después de las 70 semanas. Pon mucha atención porque no dice que esto sucede en la última semana. Y ahí está la clave. Muchos nos preguntamos, ¿y por qué creemos que después de la 69 semana hay un lapso grandísimo para que llegue la 70ª semana, la última semana de Daniel? Bueno, vamos a analizarlo, por favor. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de las 62 semanas sucedió que efectivamente Tiro, este malvado, él fue el primero, llegó al año 70, ¿verdad? Este hombre, déjame acordarme, ahorita, es Tito, perdón, no Tiro, se me lenguó la traba. Tito y 4 legiones de soldados llegaron y destruyeron en el año 70 el templo que había sido edificado por Herodes el malvado. Acuérdense que ese templo, bueno, después hablamos un poquito de eso. Se cumplieron literalmente las palabras de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Pero vamos a interpretar ahora el otro significado mediático de todo esto, ¿verdad? Entonces, pon atención. Dice que, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A ver, vamos a ver un poquito esta situación, ¿verdad? Número 1, después de 69 semanas, ahora, nota que estos eventos, repito, no van a suceder en la semana 70, porque hasta el versículo 26 dice, y por otra semana, o sea, nada más dice que después de las 69 va a pasar esto. Entonces, número 1, se quitará la vida al Mesías. Ok, número 2, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ok. ¿Quién es el príncipe que ha de venir en el versículo 26? Se han dado 3 explicaciones. La número 1 dicen Jesucristo. ¿Es Jesucristo?
No, porque significaría entonces que los judíos mismos, o sea, el pueblo de un príncipe, destruiría Jerusalén. Entonces, ¿los judíos mismos van a destruir Jerusalén? Pues no, ¿verdad? Entonces, no es Jesucristo. Algunos dicen, definitivamente fue Tito el general romano. Pues no, porque el artículo con príncipe indica que es un personaje que ya se mencionó y que tiene mucha importancia en Daniel. Tito no se ha mencionado en Daniel y definitivamente no tiene importancia en la Biblia, tanto que no se registra. Ahora, la siguiente posibilidad es el famoso llamado anticristo. ¿Puede ser el anticristo ese príncipe? Sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque aparte de Jesucristo, él es el personaje futuro de más importancia en el libro de Daniel. Si tú lees el capítulo 7, si tú lees el capítulo 9, si tú lees el capítulo 11, el uso de príncipe sugiere que su papel político es paralelo al Mesías, quien es el príncipe en el versículo 25, o sea, el Mesías. Entonces, este versículo también indica que el anticristo vendrá de un país que forma parte precisamente del Imperio Romano, porque ese pueblo fue el que destruyó a Jerusalén. Fue el Imperio Romano. Ahora, si tú analizas esa hermosa sueño que tuvo el rey y que Daniel se lo interpreta de esa estatua, ¿verdad? Impresionante, impactante. Fue tan impactante ese sueño que el rey se quedó atónito, así se traumó por completo. Y Daniel le empieza a explicar los reinos que vienen, ¿verdad? Y todos sabemos que el último reino, ¿verdad? El Imperio Romano mezclado, ¿verdad? Y dice que tenía los pies mezclados con lodo o se me fue la otra palabra para lodo, bueno, con arcilla, ¿verdad? Arcilla y oro. Ustedes saben que esos dos elementos no se pueden mezclar. Y hasta que viene una piedra no cortada por hombre y le pega en los pies a esa estatua, que Daniel dijo claramente que representan imperios, referenten los imperios que venían, es destruido por completo. Y sabemos que la piedra que los edificadores desecharon, no cortada de mano, que sí que tiene que ser del cielo, pues es nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, el reino de Dios. El reino de Cristo Jesús es el que viene a romper todavía ese imperio romano en el cual todavía, aunque usted no lo crea, estamos en él, ya no así tan literalmente, pero estamos en él. Ok, Tito no, por las mismas razones que dijimos en el punto anterior. El Mesías tampoco, porque él no es la persona mencionada en el contexto inmediato, o sea, en el versículo siguiente. En Mateo 24:15, Jesucristo hace una referencia a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pero haciendo referencia a este versículo. Él explicó este evento como una señal de que los judíos están en la gran tribulación y que va a ser justito antes de su segunda venida. Entonces, no puede ser este príncipe el Mesías. Es imposible encontrar este cumplimiento literal en esas 70 semanas en el ministerio de Cristo. Eso no sucedió. Ahora, el anticristo, ese sí. ¿Por qué? Porque él es la persona en el contexto inmediato. Un príncipe ha de venir. Aquí en el versículo 26, el príncipe es del pueblo romano, y también en el 7. Vamos a ver el capítulo 7, versículo 20 y 22 de Daniel. Vamos ahí. Déjame compartir pantalla y estamos en el 7, 20 y 22. Vamos a ver. 7. Aquí está. Está hablando, ¿verdad? De otra espantosa visión. Dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Él vio 4 bestias, ¿verdad, Daniel? Que eran tan diferentes todas las unas de las otras, espantosa en gran manera, la cuarta, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, las pisoteaba. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Dice el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron, ¿qué cosa? Recibieron el reino. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es ese príncipe? Ese príncipe que ha de venir de otro pueblo, no hay otro
otra explicación lógica más que esa bestia, que en Apocalipsis se le llama la bestia, se le habla en las iglesias como el espíritu del anticristo, una persona que está contra todo lo que se llame Dios y Cristo, ¿verdad? Por eso es anticristo, ¿verdad? Y se le llama de muchas maneras, no voy a meter mucho. Entonces, razones para entender que existe en el cumplimiento de esta profecía un intervalo entre las semanas 69 y 70, ¿cuáles son? Porque uno dice, bueno, está bien, ok, Daniel, 70 semanas y todavía falta una semana más. Pero ¿por qué no se cumplió inmediatamente? Hay hermanos que te garantizan, dicen, no, hermano, eso no es cierto, ya se cumplieron las 70 semanas de Daniel, por lo tanto no existe una gran tribulación de 7 años, es una interpretación equivocada, y yo sé que muchos piensan así. Bueno, no muchos, realmente son pocos los que piensan así, pero hermano, ¿cuáles serían las razones por las cuales hay una dilación entre la semana 69 y la semana 70? ¿Por qué pasaron o están pasando más de 2000 años para que esto llegue a su cumplimiento? Vamos a ver el versículo 26, ¿qué te parece? Vamos a ver lo que dice el versículo 26 y entonces podemos entender mejor las razones. Dice el versículo 26, vamos a regresar aquí. Dice así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice, y por otra semana, no dice que en esa semana, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A ver, entonces, déjame compartirte mis notas de hace mucho tiempo. Mira, número 1, el versículo 26 especifica que la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén sucederían después de las 62 semanas, no en el transcurso de la semana 70. Número 1. 2. En el pasaje, la semana 70 es tratada separadamente, como vimos. El 27 dice otra semana más. 3. Las 69 semanas de años se cumplieron literalmente, pero es imposible encontrar un cumplimiento literal de la semana 70 en la época de la primera venida de Cristo. Es imposible. 4. Los objetivos de las 70 semanas, que ya los vimos cuáles son, el arrepentimiento completo de Israel, exigen que el periodo llegue hasta la segunda venida de Cristo, cuando todos los 6 objetivos serán cumplidos en la nación judía. En la nación judía. 5. Las profecías de los capítulos 2, 7 y 11 de Daniel también llegan a la segunda venida de Cristo y también exigen que haya un intervalo para el cumplimiento y para que esto sea consecuentemente literal también. Porque si estamos interpretando 69 semanas de 7 años literal y ya se vio que sí, no podemos interpretar la última semana como simbólica. Ahora, la última razón, Mateo 24, del 15 al 29, que es el pasaje que estamos usando al principio, Jesucristo colocó esa abominación desoladora que habla del versículo 27. Ahorita vamos a ver qué puede significar esa cosa llamada abominación que trae desolación, que trae devastación, que trae el hecatombe, mencionada en el verso 27. La colocó Jesucristo, ¿sabes dónde? Cerca de la segunda venida. Entonces, por lo tanto, eso no sucedió después de la semana 69, sino que tiene que ir mucho más después, y que Jesucristo les dijo, todavía no es el fin. Ellos pensaban, ya, ahorita ya vas a restaurar, todos los discípulos ya estaban listos para ya recibir a Jesús de regreso, ¿verdad? Y luego si los ángeles le dicen, varones, hermanos, ¿qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le veis ir, así vendrá por ustedes. Entonces, pues ellos digo que se la pasaban viendo al techo, ¿no? Creyendo ya va a venir el Señor. Como muchas generaciones nos ha pasado, ¿verdad? Cristo viene mañana. Pero Cristo les dijo, no, cuando vean esto, todavía son señales, todavía no es el fin, todavía falta mucho, pero hay una señal que sí, aguas. Y entonces habla de la abominación desoladora y habla de esto, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto. Entonces, 7, la oración de Daniel del 9, del 1 al 19, antes de estos versículos, la oración de Daniel nos hace esperar un mensaje de consolación y de esperanza. Es una oración que hemos usado en nuestros ayunos,
Es una oración que hemos usado de arrepentimiento. Si la visión terminara con la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén, ¿cuál consuelo? ¿Cuál consuelo recibirían los judíos? Pues para nada. Entonces, las conclusiones de esta interpretación, que como les digo, hermanos, es una interpretación, creemos que es la interpretación más correcta, ¿verdad? Y bueno, se ha desentrañado, ¿verdad? Teólogos de un lado y de otro, ¿verdad? Ahora, vuelvo a repetir, siempre que se habla de la venida del Señor, nadie puede ser dogmático. Y por eso me da tanta tristeza que este hermano, creo yo, ¿verdad?, se aventó la puntada de declarar que Cristo viene en marzo del 2021. Ahora, lo triste de esto, hermano, es que como está anulando una escritura de que el día y la hora nadie sabe, como se va a equivocar, lo más seguro es que se va a equivocar. Los mundanos que van a decir, otra vez estos cristianos, ya ven su Jesús, y no, si esto es pura mentira. Y ese es el problema cuando transgredimos la palabra del Señor. Entonces mejor calladitos, tranquilo. Porque Jesús puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir dentro de 10, 20 años o 50. Pero tú y yo tenemos que estar preparados. Entonces, conclusiones sobre esta interpretación. Existe una variedad de explicaciones dentro de las escuelas, sobre todo amileniaristas. Pero fíjense que hay mucha armonía dentro de las posiciones premileniaristas, después les voy a explicar muy bien, fundamentales. La pregunta es, ¿qué sistema explica y armoniza mejor los detalles del pasaje? ¿Cuál de ellas permite una interpretación normal de los detalles y armoniza con la enseñanza que encontramos en otros pasajes proféticos dentro y fuera del libro de Daniel? Esa es la pregunta. ¿Cuál de las dos armoniza? Cuando lees Apocalipsis, cuando lees esto, cuando lees Ezequiel. Entonces, concluimos que las 70 semanas abarcan el periodo del retorno del exilio en Babilonia hasta la segunda venida de Cristo, cuando la nación judía se va a arrepentir, cuando la nación judía dejará la incredulidad y la desobediencia, gozará de justicia perdurable, justicia eterna. Esta profecía reveló el tiempo de la primera venida de Cristo, pero no de la segunda venida. Consecuentemente, con otras profecías, esta visión enfocó la época en la cual Dios obraría con la nación de Israel y dejó fuera el tiempo de la iglesia. La iglesia es un misterio para ellos. Ellos no sabían que Dios iba a tomar un pueblo que no era escogido y lo iba a injertar en la vid, ¿verdad? No iba a injertar en ese, ¿cómo se llama? No es la higuera, sí es, sí, una vid, el olivo silvestre iba a ser injertado en el olivo real, el olivo que es natural, ¿verdad? Nosotros como ramas de olivo silvestre, ¿verdad? No pertenecíamos, pero Dios nos injerta y por eso cuando recibimos la savia de Cristo, nos volvemos pueblo de Dios. O sea, nosotros somos pueblo de Dios no por nuestra linda cara, sino porque fuimos injertados en lugar de las ramas que el Señor desgajó cuando su pueblo adquirido, su pueblo precioso, le negó. Nosotros fuimos y estamos ocupando su lugar. ¡Qué maravilloso! Pero también qué responsabilidad. Y no te jactes, como dice la Biblia, no te creas mejor que nadie, ¿verdad? No somos mejor. Por eso nuestra mirada está a ver qué está haciendo el pueblo de Israel, cómo le está yendo, cómo viene, ¿no? Y por eso muchos dicen, aguas, o sea, hay que ver la iglesia, pero también hay que ver Israel, porque si empieza a ser rodeada por ejércitos, es una buena señal. Bueno, más bien, es una señal que dice que ya viene el fin. Y muchas otras cosas que están sucediendo. Se han incrementado las pestes, se han incrementado los terremotos como nunca antes. Bueno, hermanos, tengamos cuidado con no ser indolentes y decir, no, esto fue nada más algo simbólico. No, tampoco, ¿verdad? Y tampoco decir, Cristo viene mañana y me sé la hora y va a venir a las 4:45. Por favor, no hagas nada de eso, ¿verdad? Y ruega por aquellos hermanos que se han sido confundidos y que se han atrevido a poner fechas. Y pues lo más triste es que todos los que han puesto fechas hasta el día de hoy, todos han quedado en ridículo. Así que no debemos hacer esto porque el Señor, yo creo que a propósito dice, bueno, iba a venir ese día, pero ahora no voy a venir para que quede mal. Y para que sepan que yo les dije que no estuvieran haciendo eso. Bueno, ok. Dios tiene en su palabra muchos misterios, pero ahora quiero hablar rapidísimo de qué será esa desolación. Son 2:47. ¿Qué les parece si mejor dejamos esa pregunta
para la próxima semana, porque ya me imagino que algunos ya están bostezando, están diciendo, híjole, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Antes de nada, quiero enseñarles un dibujo que nos va a ayudar muchísimo a entender esto que acabamos de ver. Pongan atención porque si no entendieron nada, con esto yo creo que sí van a entender. A ver, vamos. Espero que lo estén viendo. Pónganme atención, mucha atención. Aquí está. Voy a pasar esto para abajo. Voy a aumentarle aquí para que lo puedan ver. ¿Verdad? Ahí está. A ver si lo están mirando, ¿verdad? Si alguien me puede desbloquear su micrófono y me dice, sí, lo estoy mirando, se lo agradezco. Sí lo estoy mirando. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, mi amor. Bueno, Sí, de Génesis 1, ¿perdón? Sí, lo estamos mirando, pastor, ok. De Génesis 1 al capítulo 11, muten sus micrófonos, por favor, otra vez. De Génesis 1 al 11, se habla solamente de gente gentil. Hasta la llegada de un gentil también llamado Abraham, que Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham y le da una promesa a este gentil, a este pagano. Y ahí empieza y nace el pueblo hebreo que termina por ser el pueblo judío. Desde Génesis 12 hasta los evangelios, lo que predomina y los importantes, los protagonistas de la historia bíblica son los judíos. Viene la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Y ahí es donde dice la Escritura que los gentiles les es predicado el evangelio, y por eso Pablo a los gentiles, Pedro también se va a los gentiles, primero también a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Pablo va a los gentiles. Y empieza la época de la iglesia. Hechos, las epístolas y Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 3. Repito, esta etapa se cumple hasta Hechos, Apocalipsis, las epístolas y Apocalipsis 1 al capítulo 3. Del capítulo 4 al 9, nuevamente los protagonistas son los judíos. Y es lo que se llama el periodo de la tribulación. Los protagonistas no van a ser la iglesia, van a ser los judíos los protagonistas. Usted lo puede ver muy claramente donde ya no se menciona a partir de estos capítulos para nada a la iglesia. La iglesia fue en el capítulo 1, 2, nunca más vuelve a aparecer la iglesia aquí. Hasta que viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en un reino donde Él ya viene físicamente a reinar, el reino de Cristo, ahora sí, judíos y no judíos somos los protagonistas durante esos 1000 años, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. 3 capítulos finales de la Biblia son precisamente estos capítulos. Así que la discusión que estamos ahorita hablando, ¿verdad? Es la discusión de este periodo, la tribulación. ¿Están conmigo? Entonces, en la tribulación, algunos dicen, bueno, el arrebatamiento, ¿quién está puesto el arrebatamiento, verdad? Puede ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación, y algunos dicen que es un mismo evento, seremos arrebatados con Cristo, recibiremos a Jesús en las nubes y bajaremos con Él a reinar, en el mismo evento. ¿En qué se pueden basar ellos? Bueno, ¿se acuerdan que la parábola de las vírgenes, 5 insensatas, 5 no sensatas, ¿verdad? Se dice, ya viene el novio, las 10 vírgenes van a recibir al novio, pero 5 se van a buscar, ¿verdad? Y lo reciben, pero el novio entra con ellas a las bodas, o sea que como que salen a recibirlo y regresan con el novio. Entonces dicen estos hermanos, ¿ya ves? Entonces sí es posible que somos arrebatados y regresamos con el novio, porque así las doncellas decían, ahí viene el novio, salid a recibirle. Salimos a recibir el novio, lo recibimos y venimos junto con el novio alumbrándole con nuestras lámparas, para eso eran las lámparas, para alumbrar, ¿verdad? El camino era de noche, esa es la tradición, ¿verdad? Y entraba a la casa a casarse. Entonces, sí, cada uno tiene sus versículos, tiene su interpretación. Déjenme mostrarles otro dibujo muy interesante.
¿Dónde están los dibujos? Aquí. Muy bien. Es este dibujo. Espérame, aquí. Voy a quitar aquí. Ok. Y es este panorama. A ver si lo están mirando. Voy a ver si creo que ustedes me ven abajo. Si yo le hago así, no sé si me quito. No sé si ahí me quito y pueden ver todo el panorama. Y es un panorama de Apocalipsis. En nuestra interpretación, ¿verdad? Los capítulos 1 al 3 es la época actual de la iglesia, las 7 cartas. Las 7 cartas son aplicables a cualquier iglesia. También hay una interpretación que va hablando del futuro devenir de la iglesia. Hay una iglesia de esta época, otra de esta. Esa es otra interpretación. Pero la que yo más veo consecuente es que todos los mensajes se ocupan para nosotros en todo tiempo. En ese momento, después viene Cristo por sus santos, el arrebatamiento. Cristo viene por sus santos. Durante ese periodo empieza en la tierra los 7 sellos y las 7 trompetas, llamada desde la primera trompeta la gran tribulación, que se divide entre las 7 sellos y las 7 copas de la ira del Señor. ¿Lo están mirando? Son los últimos 3 años y medio. Se divide en 2. Las 7 trompetas son juicios muy fuertes y las 7 copas. Aquí empieza la tribulación con los 7 sellos que el Cordero abre, y nosotros celebramos las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo. Como estamos en la eternidad, los que se van salvando en esta tribulación también están celebrando, entran a la eternidad. Recuérdense que aquí no hay tiempo, ahí estamos en el cielo sin eternidad. El tiempo transcurre aquí en la tierra, pero acá estamos en la eternidad. El Señor checa todo lo que hicimos y lo que dejamos de hacer de acuerdo a la enseñanza que ya les he predicado muchísimo sobre el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y entonces Cristo viene con sus santos. Aquí dice la Biblia que Cristo viene por sus santos, sus escogidos. Santos somos nosotros, los escogidos. Recuérdense que santo en la Biblia no es una persona perfecta, que no se equivoca, que no peca en absoluto, sino que es escogido, es apartado para Dios. Entonces Él viene por sus apartados, y aquí Cristo viene con sus santos, y no se refiere a los ángeles. Cuando Cristo viene con sus santos, empieza un periodo de 1000 años donde Cristo reina en la tierra. Dice la Biblia que a nosotros se nos dará el reinar con Él. Luego explicaremos muy detalladamente el milenio, que es un tema grandísimo. Después de los 1000 años, dice la Escritura, en los capítulos 20 al 22, el juicio del gran trono blanco. Ahí todos los que murieron sin Cristo, que ahorita están guardaditos por acá en un lugar que se llama Hades, o traducido ahora para nosotros infierno, están esperando el juicio del trono blanco para ser lanzados, los que no están escritos en el libro de la vida, al lago de fuego y azufre. Y después de este gran juicio, los justos para vida eterna, los injustos para muerte y perdición eterna, cielos nuevos y tierra nueva, y entramos a un estado de eterno que ya no se describe. Es una gran incógnita, pero ya disfrutamos una recreación de la tierra, ya estuvimos reinando con el Señor, y después vamos a una tierra nueva y un cielo nuevo, y las primeras cosas habrán pasado por completo. Hermano, qué tremendo. Ahora, los que creemos en estos 7 años de tribulación, por la semana 70, la última semana de Daniel, que es esta semana, que se divide en tribulación y gran tribulación, ¿verdad? Algunos hermanos, pastores y teólogos dicen, bueno, vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Yo creo esta posición por muchas razones, pero por lo que, como está escrita la Biblia en griego, el griego nos revela tantas cosas. Y aquí habla de sacar fuera. Qué tremendo, ¿no? Bueno, luego hablamos de eso. Pero unos dicen, no, la Biblia dice que somos librados de la ira nada más, o sea que vamos a salir como por acá, o a lo mejor aquí en medio, a lo mejor hasta acá, ¿no? Y pues bueno, ellos creen esto, ¿verdad? Como habla la Biblia de que muchos blanquearon sus ropas en la sangre del Cordero, pero no es la iglesia, son esos nuevos creyentes que principalmente son del pueblo de Israel, que son los que son lavados con la sangre del Cordero. Pero bueno,
Ellos dicen, no, vamos a ser arrebatados antes de la gran ira del Señor. Y como les expliqué, unos dicen, no, seremos arrebatados justo en la segunda venida literal del Señor Jesús, cuando pone sus pies en el Monte de los Olivos, y entonces venimos con el Señor. Sea lo que sea, nosotros tenemos que estar preparados, hermano, para salir adelante. El mensaje de hoy de nuestros hermanos, mira qué tremendo, hermano. Nuestro hermano Anselmo, sin yo ponerme de acuerdo, empieza a orar el Salmo 91. Él no sabía mis cantos, y uno de los cantos tiene todo el Salmo 91. El sentir de varios es fortalecimiento, y Dios pone en mi corazón, pone estos cantos, ven por mí, ahora me doy cuenta que sin ti no puedo vivir. No es cierto que cuando estamos en un momento difícil sin el Señor no podemos vivir. Nos damos cuenta, y qué triste que tengamos que darnos cuenta en una situación difícil, porque mientras como que creemos que nosotros podemos solitos, ahí la llevo. No, tú tienes y yo tengo que depender todos los días en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. En tiempos de prosperidad dependes de Cristo, y en tiempos de escasez también dependes de Cristo. Nuestra dependencia es total y absoluta. Y cuando te das cuenta que sin Cristo no puedes vivir, cuando te das cuenta que solo puedes reposar en Él y salir victorioso de toda tu prueba, es cuando el Señor te comprueba nuevamente más su poder y su fidelidad. Hermano, estemos alertas, estemos preparados. No está tan descabellado lo que nuestro hermano, un hermano X, que no digo su nombre, llegó a decir. No lo conozco mucho, digo, tal vez a lo mejor ni es hermano, ¿verdad? Pero dijo, pero sí hizo las cuentas y dijo, no, pues ya el pueblo de Israel se fue establecido en tanto año, vamos a poner una generación. Pero mira, yo estuve en épocas donde decían que la generación era de 40 años. Como Cristo no viene, entonces lo tuvieron que alargar. No, pues en 60 años. Y ya no se cumplió. No, es que una generación es 70, ¿no? Y ya por último se va una persona, bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, los Salmos dicen que son 80 años. Ok, 80 años. Pero yo te aseguro que si eso no pasa, va a haber otro cuate que va a decir, no, la generación es de 100 años. Porque siempre queremos atinarle y pararnos el cuello. Yo fui el que le atiné la venida de Jesús. No, por favor, no hagas eso, ¿no? Así que, hermanos, pero no está tan descabellado lo que él está diciendo. Si Cristo viniera en estos años, ¿estás preparado? ¿Estamos listos? Hermanos, cuando más ganas tenemos que echarle. ¿A qué le tenemos que echar ganas? Al evangelismo, a la oración por las almas perdidas, por esos escogidos que Dios tiene ahí, por esos que no han escuchado nunca, dice la Biblia, ¿cómo se convertirán si nadie les explica? ¿Y cómo les explicarán si no son enviados? El Espíritu Santo nos tiene que enviar, y yo te envío en el nombre de Jesús. Ve con fe, ora, agarra tu celular. Y ahora estamos viendo, hay testimonios, hermanos, en medio de nosotros. El hermano Alex ayer me comentaba un testimonio hace unos días, de cómo Dios lo usó el último fin de año con su familia. Y ni siquiera lo planeó, pero Dios tenía una cita divina y les testificó. Su mamá también ya se convirtió a Cristo. Bueno, hermanos, estamos viendo un avivamiento tremendo. Aunque parece que hay una dureza del corazón tremendo, también dice la Biblia que donde abunde el pecado, como ahorita, su gracia va a ser mayor que ese pecado, va a sobreabundar. Y por eso estamos aquí, la nueva generación en Cristo, echándole ganas. Y yo te exhorto a ti, joven, a que tú agarres la onda y digas, mi vida tiene que ser para servir al Señor. Sí, cásate, cría hijos, pero que tu principal objetivo es, hay poco tiempo, vamos a echarle ganas, vamos a servir al Señor, vamos a buscar al Señor, vamos a entregarnos de verdad. Despierta, iglesia, despierta en el nombre precioso del Hijo de Dios. Vamos a orar todos juntos, ¿qué les parece? Oremos al Señor. Padre Santo, se acerca tu venida. Se acerca el día, Señor, en que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, seremos arrebatados, seremos transformados, dice tu palabra. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción, Señor. No más tendremos este cuerpo que se enferma, nunca más tendremos este cuerpo que envejece, nunca más estaremos luchando, Señor, con esta carne que es nuestra enemiga. Padre Santo, nunca más. Te veremos tal y como tú eres, Señor Jesús. Te esperamos como esas vírgenes que tienen su lámpara
llena de aceite y encendida. Gracias, amado Dios. Que nuestra luz sea la luz no solamente para nuestra casa, sino para todo el mundo. Tu palabra dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Señor, nosotros somos cartas abiertas que el mundo está leyendo. Si lee algo equivocado, no va a creer. Tiene que leer en nosotros el amor de Cristo. Tiene que leer en nosotros la santidad de Cristo. Tiene que leer en nosotros la rectitud de Jesucristo. Tiene que leer en nosotros la paciencia de Cristo. Tiene que leer en nosotros la alabanza y la gratitud en medio de las pruebas, porque de lo contrario nos van a cuestionar. Porque ese Jesús al que nosotros seguimos, aún en el mayor de los sufrimientos, nunca maldijo, siempre dependió del Señor, perdonó a sus enemigos y cumplió todo lo que estaba destinado para él hasta el final. Consumado es. Gracias, Señor. ¿Qué hubiera sido de ti, Señor, si a los primeros latigazos te hubieras dicho basta y no hubieras derramado toda tu sangre en la cruz? Estaríamos perdidos por toda la eternidad. Señor, enséñanos, como estos cantos que hemos tocado el día de hoy, Señor, a fortalecernos en ti, Señor. Por fe, dice este canto, Hebreos 11 dice que todo este canto está basado en Hebreos 11. Todos ellos, por la fe, cerraron bocas de leones. Por la fe, sufrieron muchas atrocidades, pero vencieron y son más que vencedores en Cristo Jesús. Así que todo lo podemos soportar en Cristo, que nos fortalece. Y su pueblo dice, amén. El que esté de acuerdo, desbloquee su teléfono o su celular y diga amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias. Tuvimos 26 hermanos conectados, ahorita hay 24, pero espero que esta grabación bendiga a todos aquellos que no pudieron conectarse el día de hoy. Y hermano, no dejes de congregarte con tus hermanos. Si es posible, no muchas familias, pero los que estén bien de salud, coman juntos, platiquen juntos o por lo menos prendan su celular, hagan un Zoom ustedes mismos y platiquen y compartan con otro más para que estar congregados, hermanos. Qué maravilloso. Hermanos, Dios los bendiga. Seguiremos tomando la mesa del Señor en cada reunión. No queremos que esto se convierta en una tradición, sino en una celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia, hasta que Él venga, amén. Hasta que Él venga, aleluya. Que Dios me lo bendiga mucho. Que Dios me lo Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. Hola, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Aquí estamos oscuritos, pero